buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este martes 21 de abril. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el enfrentamiento de mañana a partir de las 7 de la tarde en el Martínez Valero, en esa jornada número 33 de la Primera División, donde el Elche recibe al Atlético de Madrid. Restan 7 finales, 21 puntos en juego, donde el Elche va a tener que darlo todo para conseguir la permanencia. Ha hablado esta mañana Eder Sarabia, además muy madrugador, a las 9 en tiempo de previa de ese enfrentamiento, así que luego escucharemos también sus declaraciones confirmando la baja segura para el partido de mañana y finalizaremos sumergiéndonos en la piscina porque la amniista ilicitana Isabel Sánchez Arán este pasado fin de semana en el Nacional de Apnea Indoor celebrado en el Esperanza Lag, en la piscina, se colgaba 4 medallas de oro, además haciéndolo en casa con su gente. Así que va a estar con nosotros en el final del Mucho Elche de hoy, hablando de ese campeonato y repasando todo lo que le espera en este año 2026. Así que dicho esto, comenzamos hablando del Elche, que precisamente se está entrenando ahora mismo, a esta hora de la tarde, a puerta cerrada, en el Martínez Valero, preparando ya el enfrentamiento de mañana. Regresa a la Liga para el Elche Club de Fútbol, después de esta semana atípica, donde no hubo competición en el fin de semana, y donde precisamente tu rival, el Atlético de Madrid, se desgastó, ya no solo física, sino también mentalmente, en esa final de la Copa del Rey, donde cayeron ante la Real Sociedad en los penaltis y que mañana será tu próximo rival. Como decimos, restan 7 partidos, 21 puntos en juego y todos son importantes para el Elche Club de Fútbol. Además, si hay un momento para meterle mano al Atlético de Madrid, parece que tiene que ser ahora, con un equipo que llega pues con esa pequeña depresión de perder la final de la Copa del Rey, donde ellos se sentían ganadores, en una liga donde ya no se juegan nada, porque tienen ya la plaza para Champions de la temporada que viene y nada más, y donde precisamente es la competición continental en la Champions, en esas semifinales contra el Arsenal, donde ya tienen todos los sentidos puestos. Así que la sensación es que, como hizo el día del Sevilla, el Cholo mañana también va a rotar mucho, y más si tenemos en cuenta las bajas confirmadas de Ademola Lookman y de Alexander Sorloth, 2 futbolistas capitales para el entrenador argentino. En fin, una oportunidad muy buena para el Elche mañana y tiene que salir con todo en su estadio, donde ha conseguido 28 de los 32 puntos que tiene y donde no le vale otra cosa que no sea la victoria. Recordamos que está en descenso, a 1 del Alavés, a 1 de la salvación, así que hay que ir a por los 3 puntos. Hablaba Eder Sarabia en tiempo de previa esta mañana y lo primero que hacía era confirmar la baja segura de Adam Boyar, el canterano del Elche Club de Fútbol, que no va a estar. Sin embargo, ha dejado varias dudas que resolveremos mañana. Grady Dian, Marc Aguado y Yago de Santiago. Estos son dudas para mañana. La noticia positiva la ha confirmado también el regreso de Héctor Fort, así que veremos si puede tener minutos el lateral canterano del Fútbol Club Barcelona. Así que muy positiva esta noticia para los intereses del Elche Club de Fútbol. Teniendo en cuenta estas bajas y que prácticamente va a contar con la totalidad de la plantilla, hablaba de que es una oportunidad muy buena, que han tenido mucho tiempo para preparar este partido y que además en casa con nuestra gente, a pesar de que el horario, evidentemente a las 7 de la tarde, un miércoles, no es el más apacible seguramente y más sencillo para poder acudir, seguramente el Martínez Valero va a estar apretando y alentando al Elche Club de Fútbol. Así que esto decía Sarabia, hay que ir con todo mañana a conseguir la victoria. El equipo transmite buenas sensaciones y está claro que encima en casa todavía somos mucho más fuertes y que es un poco pues esas características que queremos demostrar desde el principio, ¿no? Y que se note pues lo que hay en juego, que podamos conectar enseguida con la afición, que la afición creo que también tiene muchísimas ganas de este partido, de estar con nosotros, de seguir juntos y bueno, va a ser esa energía principalmente que va a ser totalmente necesaria desde el principio pues para poder imponernos ante un gran equipo. Hay que ir con todo, me gustan estas declaraciones
Luego veremos mañana qué pasa en el campo, qué pasa también a la hora de planificar el partido por parte de Eder Sarabia y que de verdad lo que ha dicho de que van a ir con todo lo cumplan mañana, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, pero es verdad que estamos en el mejor momento de este año 2026. Todo lo contrario seguramente del Atlético de Madrid, que llega tras 2 derrotas consecutivas, la de Liga 2-1 en el Pizjuán ante el Sevilla, donde ya el Cholo Simeone alineó, podríamos decir, al equipo B, y luego esa derrota en Copa del Rey el sábado ante la Real Sociedad, y da la sensación de que a priori va a volver a repetir pues esa estadística de alinear a futbolistas del filial, teniendo en cuenta que ya no se juega nada, como decíamos, en la Liga. Se le preguntaba sobre esto también a Eder Sarabia, sobre la posibilidad de que el Atlético de Madrid vaya a rotar y que incluso el canterano del Elche, Rodrigo Mendoza, que se fue en el mercado invernal, pueda regresar al Martínez Valero como titular en la tarde-noche de mañana. ¿Sobre qué Atlético de Madrid se espera Eder Sarabia? Esto decía. Es verdad que entendemos que puede haber cambios, tienen algunos lesionados también. También es verdad que puede haber algunos de esos jóvenes que también vengan con un hambre y con unas ganas especiales. Entonces, bueno, van a sacar un equipazo seguro porque son el Atlético de Madrid, porque tienen una plantilla espectacular y a partir de ahí pues sí que es verdad que cuando acabemos de ver la alineación pues sí que intentaremos matizar esos perfiles de jugadores que ya los tenemos evidentemente estudiados, pero bueno, pues para ser concretos y concisos en esas características de esos jugadores. Bueno, sí que es verdad que no tener a Lookman es un jugador que les condiciona un poco algunas cosas del juego. Sorloth también por el perfil de delantero que es, pero bueno, ya te digo, sí lo tenemos muy estudiado, tenemos estudiados también a los diferentes jugadores que han jugado, que pueden jugar, y a partir de ahí pues ver la alineación final para tener todo un poco más claro, pero el mensaje desde el primer día de la semana pasada fue centrados en nosotros. Pues es lo más importante, que el Elche se centre en sí mismo. Evidentemente el Atlético de Madrid es una plantilla confeccionada para tener, que se entienda, 2 plantillas dentro de una. Juegan todas las competiciones, la Copa del Rey, la Liga, la Champions, y aunque saque su unidad B, va a ser un equipo fuerte, pero no tan fuerte como si saca los que jugaron el sábado la final de la Copa del Rey. Aún así, el Elche tiene que ir a por el partido, repito esto porque me parece que es fundamental, y no pensar en excusas de que el Atlético de Madrid es un equipo a priori superior a ti, o que el Atlético de Madrid puede venir con la unidad B y ya sin importarle prácticamente nada la Liga. Hay que salir desde el minuto 1 demostrando que te estás jugando la permanencia y seguramente las cosas van a ir bien, y más si tenemos en cuenta que esta semana hay doble partido, el del miércoles y el domingo también a las 4:15 de la tarde, partido directo por la permanencia también en el Tartiere ante el Oviedo. Dicho esto, terminamos de hablar del Elche Club de Fútbol, pero no del mucho Elche. Nos vamos a ir ahora hasta la piscina para hablar con la campeona ilicitana, la apneísta Isabel Sánchez Arán, que este pasado fin de semana arrasaba en el Nacional de Apnea Indoor, celebrado en el pabellón Esperanza Lag, en su piscina, colgándose 4 medallas de oro, es decir, pleno. En las 4 en las que participó se colgó la máxima medalla. Así que vamos a hacer una pausa pequeñísima y enseguida estamos con Isabel. Venga, pues seguimos en el Mucho Elche en este martes 21 de abril y ahora nos vamos a sumergir en el agua, concretamente en este caso en la piscina, porque tenemos que hablar con muy buenas noticias de la apneísta ilicitana Isabel Sánchez Arán, porque este pasado fin de semana logró pues un mérito maravilloso, consiguió 4 medallas de oro en el Nacional de Apnea Indoor, celebrado en el pabellón Esperanza Lag, y en este caso en su piscina. Además, una de las pocas veces, si no la primera, que se celebra un campeonato de estas características en la Comunidad Valenciana. Fue aquí en casa
y estuvo en 4 modalidades y en las 4 volvió a demostrar por qué es la mejor apneísta nacional. Una mujer que además a sus espaldas pues ya acumula medallas internacionales en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, no solo indoor como en este caso, sino también en aguas abiertas, y en fin, que volvió a demostrar por qué es la mejor de todo el país y encima haciéndolo en casa, con ese puntito de motivación y de sentimiento extra y también, ¿por qué no?, de nervios, que eso siempre conlleva. Así que para hablar de todo ello ya la tenemos por aquí, es nuestra protagonista de esta tarde, Isabel Sánchez Arán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, enhorabuena una vez más, es verdad que nosotros hemos coincidido en otro medio de comunicación, pero siempre con grandísimos resultados, grandes logros y además, como decíamos, ¿no?, con un puntito más de toque especial por ser en casa. Sí, bueno, como te dije en este o en cualquier otro medio de comunicación, queda todo en familia, la familia del deporte ilicitano, de la cual siento el cariño desde la base de la gente en la calle hasta las autoridades, pasando por los medios de comunicación. Y para mí ha sido traer el Campeonato Nacional de Apnea Indoor a esta ciudad, para mí ha sido un momento muy especial, muy bonito y que creo que nunca olvidaré. Para la gente que no te conozca hasta ahora, yo he hecho un breve repaso, brevísimo, pero preséntate un poco, cuéntanos pues todos los galardones que has conseguido, o al menos en un resumen, desde hace cuántos años practicas esta modalidad, que me decías que es el buceo deportivo, ¿no? La apnea deportiva es el buceo a pulmón. El buceo deportivo en sí pues se puede entender que es el buceo con botella, pero de competición, que también lo hay. Tienen como unos circuitos que tienen que realizar una serie de habilidades. La apnea deportiva es el buceo a pulmón. Es coger aire, una sola bocanada de aire, lo que entra en tus pulmones, y llevártelo debajo del agua para alcanzar la mayor distancia posible, o el mayor tiempo posible, o la mayor profundidad posible. Ya serían diferentes familias de modalidades. En este caso, el campeonato que se acaba de realizar en Elche pasado fin de semana, estamos hablando de las modalidades de tiempo y de distancia. Las modalidades de profundidad se practican en el mar, tiempo y distancia en piscina. Aquí en Elche tenemos un mar fantástico y maravilloso para iniciarse en la apnea, pero sin embargo para un campeonato del nivel nacional, nivel internacional, vamos un poquito cortos de profundidad, porque el mar, la costa alicantina, pues tú sabes que te metes en el mar ahí en Santa Pola y ya puedes caminar para adentro, que casi llegas a Tabarca. Sí, no cubre. Entonces pues sería inviable hacer un campeonato de nivel, de alto nivel, pero está muy bien para la iniciación. Porque ¿hasta qué profundidades te has colado tú debajo del agua? El año pasado realicé una marca de 96 metros que me valió el bronce mundial en la modalidad de aletas, y 92 metros en inmersión libre, que fue igualmente bronce mundial, perdón, ya estoy soñando con... Son tantas ya que al final una pues... Sí. Y este año estoy entrenando para alcanzar la cifra mágica de los 100 metros. De los 100 metros. Eso será otra prueba, si quieres luego hablamos de todo lo que se nos viene por delante, porque además, para que la gente lo sepa, ilicitana, pero desde hace un tiempo vives en la costa de Girona, trabajando allí también, ¿no? Vivo en la Costa Brava, en un pueblecito que se llama L'Estartit, que aquí se conoce porque era el pueblo de Xumetra. Ah, sí, mira. Sí. De hecho, la familia de Xumetra tiene el hotel justo enfrente de mi club. O sea, hay como una rotonda, está el club nuestro que está dentro de un camping y enfrente está el hotel de su familia. ¿Cuántos años son ya allí? Pues desde el COVID. Yo en realidad antes vivía un poco viajando y formándome, entrenando, compitiendo, y cuando vino el COVID pues estaba todo muy parado, no se podía viajar, el centro donde yo trabajaba como instructora no sabían si les iban a permitir abrir, y yo estaba aquí en España y bueno, no dejaban no se podían abrir las discotecas y actividades así en el interior, cerrado, ¿no? Pero sí se podía practicar deporte al aire libre. Entonces como que se empezó a mover mucho la cosa y encontré un club allí en Gerona que tenía todas las facilidades ya montadas, simplemente le hacía falta una persona que se pudiera encargar y dedicarle total dedicación. Y yo ya traía una experiencia muy buena de todo lo que había aprendido en el extranjero y bueno, pues me cogieron y
Y ahí me quedé. Y ahí estás. Y ya me decidí a quedarme allí. ¿Y La verdad que también hacía ya años que ya tenía ganas de volverme a estar en mi país. No me hubiera imaginado que sería tan lejos de casa, pero bueno, al menos estoy contenta que cojo el coche y en 6-7 horas conduciendo me planto aquí. ¿Y en qué momento, Isa, te entró a ti el gusanillo por la apnea? Pues, a ver, yo creo que desde siempre me ha gustado el agua, desde pequeña. He tenido mis recuerdos más felices siempre han sido en el agua, en vacaciones, ya sea en la playa, en la piscina, en el río, en la balsa del pueblo de mis padres ahí en Andalucía. El agua siempre me ha aportado una sensación de bienestar que no sé cómo explicar, esa sensación de flotar, de sumergirte en la naturaleza, sentir los elementos en tu piel. Y yo ya era una enamorada del mar y de la apnea y del buceo de pequeña, pero no lo sabía, no sabía que había un deporte que se trataba de eso. Entonces, bueno, ese deporte lo descubrí en 2015, cuando yo ya era instructora de buceo con botella, y lo integré, o sea, quise acercarme a él para ver si me daba algunos consejos que añadieran una capa de seguridad a mi práctica del buceo con botella. En caso de que hubiera algún fallo con la botella, pues saber que tienes un margen de tiempo bajo el agua para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Y lo empecé a practicar así por curiosidad, pero enseguida pues me enganché, como le pasa a la mayoría de gente. La curiosidad mató al gato, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo decía, 4 tips, que se dice ahora, 4 consejillos, 4 trucos para... Sí me gustaría aprender, pero esto que veo en los vídeos de YouTube, esta gente tan pro, ¿no? Porque me parece muy peligroso, me parece una cosa de locos, no lo comparto para nada, y yo eso no, pero lo básico sí. Y luego, pues, cuando me acerqué a lo básico, pues vi de qué trataba realmente, que no es solamente aprender a contener la respiración, sino que es aprender a respirar antes. Que no es fácil, ¿eh? Que la gente se piensa que es sencillo, pero no, sí. Tiene una técnica todo. Bueno, tiene una parte de control mental y al final es algo más natural, una forma más natural de estar bajo el agua que no con el equipo, con la botella, y una serie de factores que poco a poco me fueron enganchando. Además resultaba pues, que tenía como un talento natural, vamos a decir, y se me daba bien, entonces era algo que tenía que explorar, no podía dejarlo pasar. Y tuve también un entorno propicio, porque en aquella época que yo vivía en la isla de Chipre es un sitio pequeño pero donde hay bastante afición y hay una comunidad de gente muy maja allí que me acogieron bien, y eso fueron mis inicios. ¿Cuántas medallas son de Europa, del mundo? He sido subcampeona en la Copa Mundial, creo que en el año 2022, 23, no recuerdo. Después he sido bronce mundial 3 veces y campeona de España en muchas ocasiones. En todas, prácticamente. No, hombre, en todas no, pero este ha sido mi mejor campeonato. O sea, nunca había conseguido llevarme todas las pruebas en un nacional. A todo lo que has llegado, que me decías antes, que no todos los deportistas, en este caso, participan en todas las modalidades, que suelen participar quizás, si son 4, ¿no? En una, en 2, pero no en 4. Sí, ese ya viene siendo sello de la casa mío. Yo practico todas las modalidades porque pues soy una apasionada de este deporte, puedo decir casi que a nivel TOC, a nivel enfermedad, ¿sabes? Soy una persona que en general... ¿Competitiva? En general, no soy competitiva para nada, pero cuando algo me interesa, me puedo llegar a interesar mucho, ¿no? O sea, no digo obsesionar, pero cuando algo me interesa, y tengo ahora mismo... Mis 2 pasiones son la apnea y, a nivel un poco más intelectual, el tema de la exploración espacial. Y cuando no estoy mirando informaciones sobre cosas de apnea, estoy mirando cosas del espacio. Bueno, ahora ha estado el Artemis, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Que ha vuelto bien, todos sanos y salvos. Sí, estaba ahí a las 2 de la mañana, despierta en mi casa, sí, como una friki, ahí viendo el lanzamiento, el amerizaje, todo. Y entonces, pues sí, practico todas las modalidades. Unas se me dan mejor que otras y aparte, pues no sé, creo que podría decir que a lo mejor soy la única apneísta profesional de todo el país, o casi la única, entonces es casi una obligación ganar, porque yo me dedico profesionalmente a entrenar y a competir, cosa que la mayoría de gente no puede porque tienen que combinarlo con su trabajo. Yo en cierta manera también, porque
necesito completar mi actividad, digamos, mi actividad puramente competitiva con mi actividad como entrenadora dentro de un club. Porque, sí, no se puede vivir únicamente de eso. Sí, a día de hoy, no es que no se pueda, sí se puede, pero a día de hoy los patrocinadores que yo tengo, las ayudas públicas no me dan como para dejar de trabajar. Y entonces lo tengo que combinar. Pero bueno, son dos cosas que por un lado se complementan bien, porque yo el tiempo que paso en el agua enseñando a otra gente, a mí también me genera una adaptación al agua, pero por otro lado también a veces se combinan mal porque acumulo mucho cansancio y el mar es una cosa que desgasta mucho, porque hay deshidratación, porque hay acumulación de nitrógeno, una serie de factores, y a veces me coinciden los periodos más importantes de entrenamiento y competición con los periodos más importantes de gente que te viene que quiere aprender, que suele ser en verano, claro, cuando hace buen tiempo. Claro, temporada alta. Y tengo que hacer malabares con eso, pero bueno, de momento he ido tirando creo que bastante bien. Si a lo mejor me hubiera podido dedicar solamente a entrenar y competir, pues ya hoy estaríamos hablando no de un bronce, sino a lo mejor de una plata o de un oro, pero no sé, yo estoy feliz, que al final es lo que importa en la vida. ¿Qué dirías que es lo más importante o sobre todo lo más difícil de controlar cuando estás ahí abajo? Cuando estás ahí abajo, bueno, por supuesto hay nervios, tienes que tener una parte de control mental, una parte de control técnico, porque ahí abajo hay mucha presión, el mar te aplasta, con lo cual un movimiento brusco puede desembocar en una lesión, entonces pues cada gesto tiene que estar bien calculado y bien ejecutado. Y quizá esos son los dos puntos más críticos y no difíciles de controlar, pero bueno, que más importantes, vamos a decir. ¿Y cambia mucho competir en mar y en piscina? Bueno, cambia la gestión mental de las pruebas. En piscina hay un componente más de compromiso, porque la superficie del agua está muy cerca y es muy fácil tirar la toalla cuando las cosas se complican y se ponen desagradables. Saco la cabeza y ya está. Y ya está, claro. Estamos mucho más cerquita, ¿no? Sí, y es como que la tentación está ahí todo el tiempo y tú tienes que comprometerte con el ejercicio y con tus objetivos. Y bueno, es como si quisieras hacer dieta, pero todo el rato te está pasando comida deliciosa por delante, vamos a decir, ¿vale? Complicado, ¿eh? Y en el mar no tienes esa opción porque una vez que estás abajo hay que subir. Es claro, que igualmente. Sí, no tienes la opción de... La tentación es a decir, bueno, como no me encuentro bien, ahora salgo. No, es que si has bajado, tienes que volver por el donde has venido. Sin embargo, hay el componente, pues, por ejemplo, miedo, ¿no? De que estás, pues, muy profunda, lejos de los asistentes y puede pasar... Tú has entrenado mucho para que no pase nada, tienes todo súper calculado, pero aún así pues, te acechan pensamientos negativos y hay que mantenerlo un poquito bajo control. Esa es una de las diferencias, ¿no? De la gestión mental del buceo. Y luego también, pues, en el mar tienes que compensar los oídos para que no te duelan, por el efecto de la presión hidrostática del agua, cosa que en piscina no, o a lo mejor una vez solo si es una piscina un poco profunda. Y luego a nivel técnico, pues, o a nivel fisiológico, vamos a decir, en el mar no solo en los oídos, sino en general en el cuerpo experimentas la presión. Todos los espacios aéreos, ya sean pulmones, gas que queda en las tripas, oídos, se comprimen y tú te haces más pequeña y te lo notas en el cuerpo, cosa que en la piscina no. Claro, hay muchas diferencias. Me hago una idea que yo alguna vez a lo mejor he estado en una piscina que a lo mejor tiene 2 metros de profundidad y ya solo con bajar ya la presión se nota muchísimo en los oídos. Sí. No me quiero imaginar en 90 metros, casi 100 metros. Sí, bueno, en la piscina es que no tienes que hacer prácticamente nada, sí que puedes compensar a lo mejor una vez si sientes cierta presión para dejar de sentirla, pero en el mar pues tienes que ir compensando continuamente. Si lo haces bien no te duelen. Muchas veces la gente me dice, ay, ¿cómo puedes bucear tan profundo? Si yo a la que me meto 2 metros me duelen los oídos. Digo, tú y yo, y todo el mundo. Lo que tienes que aprender es la técnica de compensación de los oídos, que es lo que aprendes en cualquier formación, ya sea de buceo con botella o con apnea, en las primeras clases. Y es una técnica que puede ser de muy sencilla a más enrevesada, ¿no? Porque en la apnea pues, se complica un poco en relación al buceo con botella
y sobre todo cuanto a más profundidad consigues, pues la cosa se va complicando, digamos, pero para un nivel inicial no es algo que pueda hacer todo el mundo, o casi todo el mundo. Decíamos, Isa, que competiste el sábado. Viernes por la noche, ¿cómo estabas de nervios? De nervios, de responsabilidad también. Me decías que acudió también la familia a verte, que estaban las gradas llenas de la piscina del Esperanza Lag. ¿Había mucho nervio por estar en casa? Pues te voy a decir la verdad, tuve más nervios al llegar a Elche a principio de semana, porque yo tenía planeado venir a principio de mes, pero tuve unos imprevistos allí y no pude venir hasta cuando me faltaba una semana para el campeonato. Y los primeros días estaba súper nerviosa, fui a la piscina, a hablar con los socorristas, es como que también sentía que de alguna manera tenía la responsabilidad de que no solo de rendir yo bien, sino de que el campeonato saliera bien. Porque está en tu casa, Sí. ¿no? Y tú eres la estrella, evidentemente. Que todos los apneístas que venían de todo el país pudieran disfrutar del evento, se encontraran cómodos y tuvieran las condiciones para realizar sus marcas. Y si fueran todos con una buena sensación y un buen recuerdo. Y lo hicieron, ¿no? Porque me decías que fue un eventazo. Salió todo a pedir de boca. Es que no puedo... Bueno, la única cosa que podría haber ido mejor si hubiera conseguido realizar un récord nacional, que me lo había preparado y lo tuve. Había la posibilidad de hacerlo, pero luego llegó el evento y no pudo ser. Aún así gané todo oros, pero me hubiera gustado hacer una marquita más para ya la guinda del pastel. Pero bueno, el pastel en sí ya Hombre, fue no muy está bien. mal, ¿no? Y el evento estuvo fenomenal. Los socorristas y las socorristas de la piscina Esperanza Lag también alucinaron. Me dijeron, no, nunca habíamos visto algo igual. Al principio están como, ¿qué hace esta gente metiendo cosas adentro del agua? Porque claro, como los apneístas necesitamos relajarnos un momentito para bajar pulsaciones, para llenar bien los pulmones antes de iniciar el buceo. Y en una piscina convencional pues no hacemos pie. Con lo cual tenemos que meter algún sistema, algún altillo, para hacer pie y poder relajarnos antes de salir. Y bueno, estuvimos como probando con varios instrumentos y varias cosas hasta que dimos con la tecla y nadie entendía nada en la piscina. Pero estaban flipando allí, ¿no? Sí. Acostumbrados a otras cosas, ¿no? Veían Sí, eso sí, y... pero luego les gustó mucho, estuvo todo muy bien organizado. El concejal de deportes, José Antonio Román, también me dijo que nunca había visto nada igual, que era un deporte diferente de todo lo que él había conocido y que mira que ha conocido deportes y creo que todo el mundo ha quedado muy contento. Como decíamos, 4 oros. Vamos a hablar un poquito de ellos, tengo que leerlos porque al final son 4 y no son sencillos. A ver, el primer oro en apnea estática, con una duración además de 7 minutos y 7 segundos debajo del agua. Sí, bueno, en la superficie del agua flotando panza abajo, con las vías aéreas sumergidas. Vale. Pues estamos flotando. ¿Y cuál es la dificultad que tiene esta modalidad? La dificultad es ir navegando las diferentes sensaciones fisiológicas que te manda el cuerpo. Tú coges aire, bueno, te haces una relajación previa, haces una meditación para bajar pulsaciones y así consumir menos oxígeno. Llega el momento que, claro, también te hacen como una cuenta atrás, que casi que te lo están contando con un megáfono y tú ahí, venga, relájate, pero de 3, 2, 1. Te están quitando lo que estabas cogiendo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, hay que saber gestionar eso, ¿no? Porque todo el ambiente es de tensión, pero tú, sin embargo, te tienes que concentrar y relajar. La mayoría de deportes la gente sale y empieza a animar al público porque lo que quieres es adrenalina. Toman cafeína incluso para rendir mejor y nosotros es todo lo contrario. Tienes un entorno que te genera presión, que te genera excitación, pero tú tienes que ser capaz de aislarte de todo eso y alcanzar tu paz interior, vamos a decir. Claro que esto era lo diferente que nos encontramos a cuando estás, por ejemplo, en el mar, que la gente la tienes más lejos y ahí entiendo que tendrás mayor facilidad, ¿no?, para evadirte un poco de la situación. No, en el mar también. Bueno, en el mar no hay público porque es complicado la organización de los campeonatos y los barcos, alquilar todos los barcos y todo lo que hay alrededor. Montar un campeonato en el mar es súper complicado logísticamente y caro. Entonces se buscan que haya espacio para los deportistas, no hay opción a público. Solo conozco un campeonato que lo tiene. Pero es la propia presión del miedo que tú tienes de que te vas a sumergir bajo montones de toneladas de agua sobre tu cabeza y que vas sola. Y entonces eso también te genera nerviosismo. Son presiones diferentes. Y hay que saber lidiar un poquito con todo esto, ¿no? Entonces llegas ahí en la piscina, bueno, coges aire,
a tope, 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 y te pones a flotar boca abajo. Las primeras etapas, pues aún no tienes ganas de respirar, por lo que intentas entrar en tu meditación, pero luego ya el cuerpo te empieza a mandar señales de ganas de respirar, te empiezas a notar como presión en el pecho, diferentes sensaciones, y entonces todo lo que al principio era relajación, pues ya no consigues mantener esa relajación, aunque tú quieras, por lo menos en el estadio inicial, cuando aún no tenías nada que te distrajese y no tenías ganas de respirar. Pues cuando ya empiezas las ganas de respirar, tienes que buscar otras estrategias mentales para comprometerte con ese objetivo que tenías tú y seguir tirando, y luego hacia el final pues ya realmente son unas sensaciones muy, muy crudas, y hay que estar, la hipoxia empieza a aumentar, tú ya no coordinas tus pensamientos, ya no es claro como al principio, entonces tienes que ser capaz de actuar en piloto automático porque lo has entrenado mucho. Luego el momento de la salida también es muy importante, cómo haces el tipo de respiración que vas a practicar al salir para poder recuperar los niveles estándar, digamos, de oxígeno y de dióxido de carbono para el cuerpo de la manera más rápida y eficiente. Claro, porque hay mucho cambio de estar debajo a salir. Sí, y hay muchas maneras de respirar, entonces tus pulmones en ese momento están llenos de dióxido de carbono y queda muy poquito oxígeno. En el momento, y tú estás lleno, lleno, lleno porque cogiste todo lo que podías. En ese momento que tú haces la primera exhalación, si ya te quedaba poquito aire y tú lo tiras, o sea, poquito oxígeno y además tú lo tiras, pues a lo mejor es cuando te quedas por debajo del nivel de reserva. Claro. Y puedes tener un problema por falta de oxígeno. Entonces hay unas técnicas que se pueden aplicar, unas maneras de respirar concretas para que eso no pase, pero hay que estar bien atento para ejecutarlas de la manera correcta, porque en ese momento que tú sales muy hipóxico, pues no coordinas igual de bien que cuando no lo estás, y pues tienes que haber entrenado mucho para ser capaz de poner el piloto automático. No, esto evidentemente otro día, hay que entrenarlo mucho. Yo sigo, mira, mezclando las dos cosas que hablábamos hace un momento, yo sigo mucho a varios astronautas, entre ellos en España pues tenemos a Sara García, sí. y comentaba el otro día de que los habían puesto a hacer un entrenamiento de hipoxia, que me imagino que les dan, bueno, pues una mascarilla con una manguera que ya te da aire hipóxico con un compresor que le quita el oxígeno al aire y te lo da a través de una manguera y una mascarilla, ¿no? Entonces les hacían pruebas matemáticas y lógicas para que vieran cómo el cerebro cuando está en hipoxia no carbura como de normal, y salían ahí explicando que, bueno, que estaban leyendo un texto y que tenían que volver al inicio un montón de veces porque se perdían el hilo de lo que estaban leyendo. Y bueno, eso también nos pasa a nosotros cuando realizamos apneas extremas, que es a lo que me dedico yo al final cuando compito. A veces se nos da mucha visibilidad a los competidores profesionales porque es lo que llama la atención, pero sí me gustaría aclarar que no es algo representativo de lo que es la práctica de la apnea normal, del día a día, ¿no? Es como si tienes un ciclista que corre el Tour de Francia o que se tira haciendo piruetas de una montaña súper alta, no quiere decir que la mayoría de personas que le guste darse una vuelta en bicicleta es lo que hagan. Ya, claro, ¿Sabes? Claro. El ciclista, pues sí, lo sacan en las noticias y tal, pero no significa que porque tú te quieras acercar a practicar el ciclismo o a llevar la bicicleta vayas a hacer lo mismo que esa persona. O sea que... No, hay diferentes escalones y... Efectivamente, hay la apnea del día a día, que es una práctica muy bonita y mucho más sencilla. Bueno, pues decíamos que este fue el primer oro, vamos con el segundo, que llegó en apnea dinámica con monoaleta, con marca de 217 metros. Sí, que eso es... Eso es... ¿En piscinas? En piscinas, y son 50, ¿no? Son... En la piscina olímpica del pabellón Esperanza Lag sería ir, venir y casi media. Efectivamente. Sí. Y si nos vamos a piscinas de 25 en el Plau de Carrús, pues ya salen el doble. Pues ese sería el segundo oro, ahí entiendo, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Pero con esa distancia, recorriendo esa distancia. Sí, bueno, la apnea dinámica, pues con las aletas en los pies, vamos recorriendo una distancia horizontal sin sacar la cabeza a respirar.
En la prueba de aletas puedes utilizar cualquier tipo de aleta disponible. La más eficiente suele ser la monoaleta, es la que te proporciona mayor impulso con menor gasto energético. Yo nunca la había practicado hasta este año, que me he animado a practicarla, pero lógicamente llevo 10 años practicando la bialeta. No estoy al nivel todavía, con un año de entrenamiento con monoaleta, para alcanzar el nivel de bialeta, por mucho que la monoaleta sea más eficiente. Es como correr en patines, en zapatillas o descalzo. Claro, yo siempre he corrido en zapatilla, ¿vale? Esto es una carrera que te dicen, tú ve como tú quieras. Ya se entiende que ganarán los patines porque son más rápidos, pero a lo mejor hay alguien que es muy bueno corriendo en zapatillas y es capaz de ganar a los patines. Y bueno, pues yo este año me he iniciado a la práctica con patines, pero llevo 10 años corriendo con zapatillas y aún no soy capaz de correr tan bien y tan rápido como con zapatillas. Entonces sí que he estado practicando, pero llegó el momento me dije, si consigo superar mi marca de bialeta, competiré con monoaleta, pero en 3 meses no lo he conseguido, entonces al final me competí con aletas tradicionales. Que no está nada mal. Y luego ya, los últimos 2 oros fue la modalidad sin aletas y el cuarto usando 2 aletas tradicionales, como decíamos. Sí. Te pregunto, cuando ya llegas a las últimas pruebas, ¿no estás cansada de las otras? Decíamos, han sido 4, cuando ya entiendo que llegas a la tercera y cuarta, ¿no sientes ese cansancio ya de todo el día prácticamente y de la presión de todo el día? Sí, claro, hay un desgaste y además el primer día pudimos ir como era mañana y tarde, pudimos ir a casa a descansar y hacer una buena siesta recupera mucho, porque el cerebro se oxigena y... Sí, entonces el primer día por la tarde llegué bastante fresca cuando hice los 2:17 y podía haber hecho seguro que más, porque al primer síntoma de que había llegado el momento de salir, salí, no apreté mucho, pues sabía que mi ninguna de mis rivales podía hacer 200 metros como mucho, entonces hice 2:17 y salí porque me tengo que reservar precisamente para el resto de pruebas. Yo soy de las pocas deportistas que participan en todas las pruebas, entonces si no tengo necesidad de que tengo alguna rival que sé que me puede apretar las tuercas, siempre intento dejar alguna bala en la recámara para las siguientes pruebas. El segundo día sí que las 2 pruebas fueron sin aletas y bialeta, fueron por la mañana con una diferencia de unas 2 horas y media, entonces sí que me noté más cansada en la última prueba. Y hice solamente 200 metros, pero también me valía para ganar, así que muy bien. Yo creo que lo gestioné muy bien, la energía, ponemos un poquito aquí, un poquito allá. Yo lo que quería era llevarme un recuerdo imborrable en mi ciudad de Elche, ganarlo todo, que era algo que no había hecho nunca, y lo he conseguido. No, totalmente. Encima con la familia, con los amigos, con toda la gente de Elche, como decíamos, apoyando a Isabel, que no falló en su cita. Por ir terminando, ¿qué nos queda ahora? ¿Cuál es la próxima prueba en la que nos vamos a centrar? Pues ahora ya empezamos la temporada de mar y nada, pues toda la forma física, que sí que es verdad que en invierno cojo bastante forma física porque entreno mucho en el gimnasio y la piscina, tratar de trasladarlo al mar, aprovechar ese empuje, y en los mundiales de mar van a ser en agosto en la isla de Roatán, en Honduras. ¿Aquí al lado? Sí, es un mar que si no hay corriente es muy bueno porque está calentito, buenas condiciones, entra a la luz hasta abajo y es propicio para realizar muy buenas marcas. Sin embargo, yo tengo el sueño, me gustaría realizar la marca de 100 metros en la isla de Chipre, porque es donde yo empecé. Claro, ahí nació un poco, ¿no?, la apneísta. Sí, tengo ahí a mis amigos que fueron los que me ayudaron a empezar, entonces volver después de todos estos años y realizar la marca estrella allí, creo que sería un momento muy emotivo y creo que además quedaría muy bonito para el documental que estamos queriendo grabar. Sí. ¿Lo habéis empezado ya a grabar? No, aún no lo hemos empezado. Estamos en proceso de creación y de captación de recursos y tal. Y claro, además en mi mar Mediterráneo, que es el que yo llevo adentro, ¿sabes? Es cierto. ¿Y hay algún campeonato entonces? Hay un campeonato a nivel mundial internacional muy importante a finales de septiembre, principios de octubre. Que ahí estarás, ¿no?, con el objetivo ese de... Vamos a ver. De los 100 metros. Estamos ahora organizándolo todo, montando el Tetris. Desde luego que sería maravilloso y ojalá se pueda conseguir.
Isabel Sánchez Arán, apneísta ilicitana, gran campeona nacional y también con esas medallas que hemos dicho a nivel mundial y europeo. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por haber conseguido esas 4 medallas de oro y encima en casa, que siempre es algo más especial. Y ahora a volver a Girona y a seguir preparando todo lo que viene ahora de la temporada de mar. Gracias a vosotros siempre y a todos los ilicitanos y ilicitanas. Como dije en la piscina, nada más salir me metieron el micrófono, que si lo quería dedicar a alguien, pues sí, a toda la gente que me lleva dando el cariño desde siempre en Elche y que siempre seré ilicitana, como siempre digo, por mucho que esté donde esté. Bueno, pues gracias Isabel por estar con nosotros, enhorabuena. Pues con ella, con Isabel Sánchez Arán, nuestra gran apneísta ilicitana nacional, como decíamos que este pasado fin de semana en la piscina de nuestra casa, en el Esperanza Lag, en ese nacional de apnea indoor se colgaba las 4 medallas de oro. Básicamente todo lo que participó, no todo el mundo lleva a cabo todas las modalidades, pues ella sí, porque es una luchadora y encima lo acaba consiguiendo. Ahora ya centrarse en la temporada de mar y, ¿por qué no?, ojalá este año conseguir esa cifra récord que ella busca de esos 100 metros de profundidad y en Chipre, donde, como ella bien ha dicho, empezó todo el sueño de esa apneísta Isabel Sánchez Arán. Así que con ella, sumergiéndonos en este caso en la piscina, terminamos ahora sí el Mucho Elche de este martes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Os recuerdo que mañana no tenemos Mucho Elche, mañana tenemos Carrusel Deportivo Local desde las 6:30 de la tarde en directo para vivir todos juntos ese Elche Atlético de Madrid de la jornada número 33 en Elche 7 Televisión, en nuestro canal de YouTube Elche 7 Televisión, en la de la cadena SER y en la 1539 de la onda media. Así que ahí estaremos mañana. El Mucho Elche ya llegará el próximo jueves. Así que dicho esto, de nuevo, muchas gracias y mañana nos vemos a las 6:30 aquí con ese carrusel del Elche Atlético de Madrid.